La tarde del 14 de mayo de 2022 quedó marcada como una de las más perturbadoras en la historia reciente de Estados Unidos. Peyton Gendron, un joven radicalizado por foros digitales de ideología supremacista, se trasladó cientos de kilómetros con un objetivo claramente definido. Su accionar no fue impulsivo ni accidental, sino el resultado de una planificación prolongada, alimentada por discursos de odio, teorías conspirativas y propaganda racial extrema. Gendron eligió deliberadamente un vecindario habitado mayoritariamente por ciudadanos afroamericanos en Buffalo, Nueva York. Antes de ejecutar su ataque, había estudiado el entorno, elaborado croquis del lugar y publicado un extenso documento en línea donde dejaba constancia de su visión distorsionada del mundo, inspirada en otros agresores raciales. Incluso modificó su equipo y armamento con símbolos y mensajes ideológicos, buscando convertir el hecho en un manifiesto viviente. El episodio se desarrolló en cuestión de minutos. Varias personas fueron alcanzadas en el estacionamiento y dentro del establecimiento comercial. La transmisión en directo, difundida brevemente por una plataforma digital antes de ser interrumpida, provocó una conmoción internacional inmediata. Las autoridades calificaron el suceso como un acto de terrorismo interno motivado por prejuicio racial. Tras ser reducido por la policía, Gendron fue detenido sin oponer resistencia. Durante el proceso judicial, la fiscalía sostuvo que su intención era provocar un conflicto racial a gran escala. El juicio evidenció la frialdad con la que el acusado había concebido cada paso, desde el trayecto hasta la elección del lugar. En la audiencia de sentencia, los familiares de las víctimas tomaron la palabra. Sus declaraciones estuvieron cargadas de dolor, indignación y una firme exigencia de justicia. En un momento de alta tensión, uno de ellos intentó avanzar hacia el acusado, siendo rápidamente contenido por la seguridad del tribunal. Cuando llegó su turno de hablar, Gendron adoptó un tono distinto. Reconoció su responsabilidad, expresó arrepentimiento y afirmó haber sido influenciado por contenido extremista en Internet. Sus palabras, sin embargo, no mitigaron el peso de los hechos. El juez fue categórico al afirmar que no había espacio para ideologías basadas en el desprecio humano y que el daño causado era irreversible. La sentencia fue clara: reclusión de por vida sin posibilidad de libertad condicional. Gendron escuchó el veredicto en silencio, consciente de que no volvería a caminar libremente fuera de una prisión. Su reacción, contenida y sin gestos visibles, contrastó con la magnitud del impacto que su accionar dejó en toda una comunidad. El ex Ku Klux Klan, que desafió al tribunal, Fraser Glenn Cross. A diferencia de otros casos marcados por el silencio o la falsa contrición, el de Fraser Glenn Cross se caracterizó por la provocación constante y la ausencia total de remordimiento. Cross, un veterano activista supremacista blanco y exintegrante del Ku Klux Klan, fue responsable de un violento ataque ocurrido en abril de 2014 en Kansas, dirigido contra personas a las que erróneamente identificó como pertenecientes a la comunidad judía. El agresor se desplazó entre distintos puntos, efectuando disparos en espacios comunitarios. Posteriormente fue detenido por la policía sin resistencia significativa. Desde el primer momento, su conducta dejó claro que no se trataba de un individuo confundido o arrepentido, sino de alguien que asumía su ideología como una misión personal. Durante el proceso judicial, Cross decidió representarse a sí mismo, lo que derivó en audiencias marcadas por interrupciones, discursos incendiarios y constantes faltas de respeto al tribunal. En más de una ocasión, fue expulsado de la sala por desacato. Lejos de intentar suavizar su imagen, utilizó el juicio como plataforma para difundir mensajes de odio.
La fiscalía presentó pruebas contundentes que demostraban que Cross actuó movido por prejuicios raciales profundamente arraigados. Testimonios previos, entrevistas pasadas y declaraciones públicas reforzaron la idea de que el acusado no solo justificaba sus actos, sino que lamentaba no haber causado un daño mayor. Al ser interrogado sobre sus motivaciones, Cross afirmó que su intención era patriótica y no criminal, una afirmación que fue duramente refutada por el tribunal. En un momento particularmente perturbador, expresó que se sentía liberado tras los hechos, describiéndolos como una experiencia gratificante. El jurado no tardó en alcanzar un veredicto unánime. Cross fue declarado culpable de los cargos más graves. Al escuchar la sentencia, lejos de mostrar angustia o reflexión, lanzó advertencias veladas al jurado, insinuando que vivirían con culpa el resto de sus vidas. Finalmente, el tribunal impuso la pena máxima contemplada por la ley estatal. Cross fue condenado a una sanción irreversible. Su reacción fue desafiante hasta el último momento, proclamando que la historia le daría la razón. Años después, falleció bajo custodia, sin haber mostrado jamás arrepentimiento ni reconocimiento del daño causado. El ataque en Nueva Zelanda que cambió la historia judicial. Brenton Tarrant. El 15 de marzo de 2019, el mundo volvió a enfrentarse a una muestra extrema del fanatismo racial. Brenton Tarrant, un ciudadano australiano radicalizado por ideologías supremacistas globales, ejecutó un ataque coordinado contra 2 centros religiosos en Christchurch, Nueva Zelanda. El hecho fue transmitido parcialmente en redes sociales, lo que amplificó su impacto psicológico a nivel mundial. Tarrant actuó con una precisión escalofriante. Equipado con cámaras y armamento modificado con símbolos extremistas, se desplazó entre los lugares seleccionados con total determinación. Su objetivo, según reveló posteriormente la investigación, era infundir terror y enviar un mensaje ideológico a escala internacional. Las autoridades lo detuvieron tras una rápida intervención policial. Durante el juicio, Tarrant se declaró culpable de todos los cargos, evitando así un proceso prolongado. No obstante, la audiencia de sentencia se convirtió en un espacio de catarsis colectiva para las familias afectadas. Decenas de personas tomaron la palabra para describir el vacío, el dolor y la resiliencia surgidos tras el ataque. Algunos discursos fueron duros y directos. Otros, sorprendentemente, apelaron a la fortaleza personal y la superación del odio. Tarrant, por su parte, permaneció inexpresivo. No pidió perdón ni ofreció explicaciones detalladas. El juez subrayó que sus actos representaban una amenaza sin precedentes para la convivencia social y que no existía posibilidad de reintegración segura a la sociedad. La sentencia fue histórica. Reclusión perpetua sin opción de libertad condicional, la primera de este tipo en la historia del país. Al escucharla, Tarrant no reaccionó visiblemente. Su silencio marcó el cierre de uno de los capítulos más oscuros del extremismo contemporáneo. El agitador del tren urbano. Jeremy Christian y el desprecio absoluto por la vida. En la primavera de 2017, la ciudad de Portland, Oregón, fue escenario de un episodio que expuso de manera cruda el impacto del extremismo racial en espacios cotidianos. Jeremy Christian, un hombre con un historial de discursos de odio y conducta errática, protagonizó una serie de incidentes en el sistema de transporte urbano que culminaron en un hecho de extrema gravedad. Días antes, Christian ya había sido captado hostigando verbalmente a pasajeros, especialmente a mujeres y personas pertenecientes a minorías religiosas y étnicas. Su comportamiento agresivo fue ignorado por muchos, interpretado como otra manifestación más de intolerancia verbal. Sin embargo,
El 26 de mayo de ese año, su conducta escaló de forma irreversible. A bordo de un tren ligero, Christian comenzó a lanzar insultos raciales contra dos adolescentes. Cuando varios pasajeros intervinieron para frenar la situación, el agresor dirigió su furia contra ellos. El resultado fue devastador. 2 personas perdieron la vida y una tercera quedó gravemente herida tras intentar proteger a las jóvenes. Christian huyó del lugar exhibiendo el arma utilizada, mientras gritaba consignas extremistas. Fue detenido poco después por las autoridades. Durante el proceso judicial, su actitud fue desafiante, interrumpiendo audiencias y lanzando amenazas incluso dentro del tribunal. Las declaraciones de las víctimas sobrevivientes y de los familiares de quienes ya no estaban fueron especialmente conmovedoras. Describieron a Christian como un hombre consumido por el odio, incapaz de reconocer la humanidad del otro. Lejos de mostrar arrepentimiento, el acusado continuó profiriendo insultos durante el juicio. El jurado lo declaró culpable de todos los cargos. La sentencia fue contundente: reclusión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Al escuchar el veredicto, Christian reaccionó con gritos y amenazas, confirmando ante todos que la decisión judicial era la única vía para proteger a la sociedad de su conducta violenta. La persecución en Georgia, Travis McMichael y la falsa idea de autoridad. Uno de los casos más discutidos en Estados Unidos durante la última década fue el de Travis McMichael, su padre Gregory y un vecino, William Bryan. El hecho ocurrió en 2020, en un vecindario residencial del estado de Georgia, y puso en evidencia los peligros de actuar basándose en prejuicios raciales y suposiciones infundadas. Los 3 hombres persiguieron a un joven afroamericano que corría por la zona. Sin pruebas de que hubiera cometido delito alguno, decidieron seguirlo en vehículos, portando armas y bloqueándole el paso. La situación escaló rápidamente hasta un desenlace irreversible que fue registrado en video y difundido públicamente semanas después. Inicialmente, no se produjeron detenciones. Fue la presión social y la difusión de las imágenes lo que impulsó una investigación profunda. Durante el juicio, Travis McMichael alegó haber actuado en defensa propia, sosteniendo que intentaba colaborar con una supuesta detención ciudadana. La fiscalía desmontó ese argumento, demostrando que ninguno de los involucrados tenía autoridad legal ni fundamento real para perseguir al joven. Testimonios, mensajes previos y publicaciones revelaron actitudes racistas arraigadas, especialmente en Travis, quien había expresado desprecio hacia personas afroamericanas en el pasado. El jurado concluyó que los acusados actuaron motivados por prejuicio racial y por una peligrosa sensación de impunidad. Travis y Gregory McMichael recibieron sentencias de reclusión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. William Bryan fue condenado a una pena similar, con opción de revisión tras varias décadas. En el momento de escuchar la sentencia, Travis McMichael permaneció serio, sin gestos visibles. No pidió perdón ni mostró empatía. Su silencio contrastó con el impacto de las palabras del padre de la víctima, quien recordó que el daño causado era permanente y que ninguna condena devolvería lo perdido. El atropello como arma, Russell Courtier y la violencia impulsiva. En Portland, Oregón, otro caso sacudió a la comunidad cuando un altercado verbal entre 2 jóvenes terminó en una persecución vehicular con consecuencias fatales. Russell Courtier, un hombre vinculado previamente a grupos supremacistas blancos, fue señalado como responsable de un acto impulsivo motivado por ira y prejuicio racial. El incidente comenzó frente a un establecimiento comercial, donde Courtier y un joven afroamericano
intercambiaron palabras tras una discusión. Testigos afirmaron que el conflicto parecía haber terminado cuando la víctima intentó retirarse del lugar. Sin embargo, Courtier decidió seguirlo con su vehículo, acelerando deliberadamente en su dirección. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el automóvil impactó al joven, quien quedó gravemente herido y falleció días después en un centro hospitalario. La pareja de Courtier, presente durante los hechos, fue acusada de incitación y posteriormente aceptó un acuerdo judicial. Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas de la afiliación previa de Courtier a un grupo extremista conocido por su ideología racial excluyente. También se expusieron mensajes y testimonios que evidenciaban su desprecio hacia comunidades no blancas. El jurado lo encontró culpable de los cargos más graves, incluyendo un agravante por motivación racial. La sentencia impuso reclusión perpetua con un período mínimo extenso antes de cualquier revisión. En la audiencia final, Courtier escuchó las palabras del padre de la víctima, quien señaló que el odio no solo destruyó una vida, sino también la del propio acusado. Courtier no reaccionó visiblemente. Su mirada baja y su postura rígida reflejaron el momento en que comprendió que su futuro quedaba marcado para siempre. El patrón común, ideología, desprecio y consecuencias irreversibles. Aunque los casos presentados difieren en contexto, lugar y protagonistas, todos comparten elementos inquietantemente similares. En cada uno, la ideología del odio actuó como detonante. La deshumanización del otro permitió que los agresores justificaran conductas extremas, convencidos de que su visión del mundo era superior o legítima. Los tribunales, en todos los casos, coincidieron en un punto esencial. No puede haber tolerancia para actos motivados por prejuicio racial. Las sentencias de reclusión perpetua no fueron dictadas como castigo ejemplar únicamente, sino como una medida de protección social ante individuos considerados incapaces de convivir en un marco de respeto y legalidad. Las reacciones de los condenados variaron entre el silencio, la provocación y la negación. Sin embargo, ninguna alteró el curso de la justicia. El peso de la ley se impuso como recordatorio de que la violencia impulsada por el odio siempre tiene consecuencias definitivas. Estos casos no solo narran hechos judiciales, exponen una realidad persistente que atraviesa fronteras y generaciones. La radicalización, cuando no se enfrenta a tiempo, puede transformar ideas extremas en tragedias irreparables. La justicia, aunque no repara el daño, establece un límite claro. Si este reportaje te resultó informativo y relevante, apoya este contenido con un like. Suscríbete para más análisis de sucesos reales y deja tu comentario para continuar la conversación sobre cómo prevenir que el odio vuelva a convertirse en violencia.